Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Antes de entrar al consejo de la palabra de Dios, regálenme 15 segundos, un aplauso para los que nos ven en línea. Dígales gracias por acompañarnos a través de este medio. Siempre es una bendición que nos puedan acompañar en línea. Hay personas que nos ven de afuera y bueno, si algún día están aquí en McAllen, en el Valle del Sur de Texas, somos Iglesia Vital. Venga a pasar un domingo con nosotros, vamos a adorar juntos, vamos a profundizar en la palabra, vamos a ser transformados, vamos a recibir de parte de Dios. Hoy por hoy estamos en semana número 6 de una poderosa serie que hemos titulado Los días de Elías. Los días de Elías muy parecidos a los nuestros, y ver cómo es que él desarrolló su propósito divino en ellos nos ayuda a nosotros a hacer lo mismo en nuestros días. Para los que no han estado, permítanme repasar rápidamente lo que hemos cubierto hasta ahora en nuestra serie. El mensaje número 1 se llamó La postura. Hablamos de cuando Elías tomó una postura de parte de Dios en un ambiente terriblemente pecaminoso y malvado. Segundo, hablamos del juramento. Él pronunció un juramento de juicio: no habrá lluvia en la tierra porque han abandonado a Dios. Número 3, hablamos del aislamiento. Dios lo tuvo que apartar junto al arroyo de Querit, y allí estuvo Dios proveyendo para él. Luego hablamos, número 4, de lo inesperado. El arroyo se secó. Ahí donde él estaba recibiendo el sostén de parte del Señor, ese arroyo se secó. Pero luego vino la provisión. Lo manda a Sarepta con una viuda, y allí Dios multiplicó de manera milagrosa el aceite y la harina, y allí estuvo el resto de la sequía. El pasaje de hoy ocurre en ese tiempo que Elías estaba viviendo en casa de la viuda. Primer libro de Reyes 17, versículos 17 al 18. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y para matar a mi hijo? Hoy quiero hablarte de un tema que he titulado la ambigüedad. La ambigüedad. La mejor manera que yo tengo de describir la ambigüedad de esta jornada cristiana que vivimos es una experiencia que nos sucedió hace años. He hablado en otras ocasiones extensamente, no lo voy a hacer hoy, pero he hablado extensamente sobre un proceso que pasó mi esposa hace años de ansiedad y de depresión. Pero lo que yo quiero hacer resaltar es que esa etapa para mí era una etapa de mucha confusión, porque por un lado estábamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas, y por otro lado el peor momento o la peor temporada de nuestras vidas. En cuanto al ministerio y la iglesia, Dios estaba haciendo cosas impactantes. La iglesia estaba experimentando un crecimiento explosivo. Nuestra unción parecía cada vez más pesada, nuestro impacto más notable con cada día que pasaba. En la iglesia había gente que estaba recibiendo salvación, sanidad, liberación, casi cada servicio. Pero en casa estábamos viviendo otra historia. Mis palabras, mi unción, como que no tenían ningún efecto en casa. Vital Church estaba muy bien y muy viva, pero Carla, con cada día que pasaba, perdiendo su vitalidad. Y recuerdo haberme preguntado: Señor, ¿por qué te vemos en la iglesia pero no te vemos en casa? Esa es la ambigüedad. ¿Por qué te estás moviendo allá y aquí no? ¿Por qué estás presente en el templo pero no en la casa? Estábamos viviendo una etapa de ambigüedad. Pero un día sentí que el Señor me habló al corazón y me dijo: estoy con ustedes. Este es un proceso, pero estoy con ustedes. Es un proceso con un propósito, con Dios presente, aunque no lo veas, aunque no lo sientas en el momento. Pero mi presencia, es lo que me habló el Señor, mi presencia en la iglesia es una señal segura de mi presencia en casa. Estoy contigo. Si me ves allá, estoy también contigo aquí. Pero hay muchas cosas que en la ambigüedad a veces no vamos a entender. Les digo que después de ese proceso hay muchas cosas que en retrospectiva pudimos entender, pero en ese momento estábamos jineteando entre la fe, la duda, la ambigüedad. Un valle de confusión y preguntas sin respuesta.
Y de manera similar en nuestra serie, Dios acaba de, lo vimos la semana pasada, de multiplicar la harina, de multiplicar el aceite de la viuda, y de pronto el mayor desafío de esta mujer como madre, su hijo, quien también había sido beneficiado por la provisión sobrenatural de Dios, de repente enferma y muere. Y es interesante porque el aceite sigue fluyendo, la harina se sigue multiplicando, el profeta sigue en casa y sin embargo el niño murió. Me imagino que esta mujer también se encontraba en un valle de confusión y preguntas sin respuesta. Pero Dios nos da la historia en la escritura para que aprendamos de esta mujer, porque nosotros seguramente vamos a enfrentar caminos de ambigüedad. Y estas son las lecciones que podemos extraer. Número 1, en la ambigüedad no saques conclusiones equivocadas. Todos podemos entender el dolor de un corazón roto, podemos entender la profundidad de un dolor. Esta mujer sabemos que era viuda, lo que significa que ya había perdido a su marido. Su hijo era solo un niño, entonces quiere decir que quizás era una viuda joven. Todas sus aspiraciones y sus sueños de una vida matrimonial feliz habían sido enterrados con su marido. Y ahora su hijo también ha muerto y ella sumergida en el dolor. Así que nos frenamos de juzgarla de manera tan dura, porque todos hemos dicho y hecho cosas extrañas, insensatas cuando estamos de luto. Recuerdo las palabras de Job 6:26. Sus amigos habían venido a reprenderlo porque estaba cuestionando a Dios y dice: Job, ¿pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿Qué estaba diciendo Job? Estaba diciendo: entiéndanme, yo sé que no estoy diciendo todas las cosas correctas, yo sé que tengo muchas preguntas, pero viene de un corazón desesperado. Él estaba diciendo: traten mis palabras como el viento, dirían los del valle, tírenme a león. ¿Sí? O sea, sí, no está bien lo que estoy diciendo, pero no me juzguen tan duro. ¿Por qué? Porque mi corazón está desesperado. Y es bueno recordar eso, es una buena regla de vida. Cuando alguien dice cosas insensatas o egoístas mientras que están en duelo, no seamos demasiado duros con ellos. Hay que entender que la gente herida hiere. Cuando alguien está desesperado, es posible que tengas que tratar sus palabras como el viento. Y es lo que está sucediendo aquí. En su desesperación, la viuda primero culpa a Dios. Esta es la conclusión equivocada número 1. Versículo 8. ¿Ha venido aquí usted, hombre de Dios, para señalar mis pecados y para matar a mi hijo? O sea, está culpando a Elías. Se ha dicho que todas las nuevas relaciones pasan por 3 etapas. Etapa 1, el ideal. Cuando piensas que acabas de encontrar o de conocer a la persona más increíble del mundo. Y luego etapa 2 es la desilusión. Como te sentaste a expectativas demasiado elevadas, esa persona no puede cumplir con esas expectativas, en algún momento te va a decepcionar o te va a traicionar por completo y te desilusionas. Entonces te vas, etapa 1, del ideal a la desilusión, y luego arribas en etapa número 3, que es la realidad. Es cuando llegas a tener una perspectiva objetiva de esa persona. No es ni un superhombre o una supermujer, pero tampoco es la peor persona del mundo. Es una persona humana al fin, ¿sí o no? La viuda de Sarepta en este momento se encuentra en etapa 2 con Elías, porque ella había pensado que era lo máximo. Ahorita está desilusionada porque no puede creer que en presencia del profeta haya muerto su hijo. Entonces su primera conclusión errónea fue que de alguna manera esto debería ser culpa de Elías. ¿Qué me has hecho, varón de Dios? Ella había quedado tan impresionada por Elías y el milagro de la provisión que ahora había suponido que mientras que el profeta estuviera ahí en casa, a ella no le podía pasar nada malo. Y es algo que pasa también con nosotros.
Creamos una falsa dependencia de la gente. Los sentimientos de esta mujer casi equivalen a superstición. Yo recuerdo una vez que iba subiendo a un avión y me topé a un congregante de aquí de la iglesia. Voy a proteger su identidad, pero él teme viajar en avión. Y cuando me vio casi saltó de la silla. Dice: ay, pastor, qué bueno que usted viene en el avión, quiere decir que no nos vamos a estrellar. Y le dije: hermano, recuerde que soy pastor, no piloto. Los dos tenemos que estar orando que no se estrelle. ¿Qué quiero decirles con eso? Debemos saber que solo porque asistes a la iglesia o porque eres amigo o pariente de un ministro, no te exime de las dificultades de la vida. Todos quedamos exentos. Jesús dijo: nadie queda exento, todos quedamos expuestos. Jesús dijo que la lluvia cae sobre justos e injustos por igual. La viuda se venía dando cuenta que no siempre se iba a poder fiar de la fe de otra persona. Su segunda conclusión errónea fue que de alguna manera Dios la estaba castigando. Le dice al siervo de Dios: ¿por qué me has hecho esto? ¿Has venido a señalar mis pecados y matar a mi hijo? Esta es la única teología que esta madre conocía, que el sufrimiento siempre es un castigo de parte de Dios. La reacción de ella fue sentirse culpable por pecados pasados. Y no es raro sentirse de la misma manera cuando a nosotros nos ocurre una tragedia. ¿Cuántos nos hemos preguntado: Señor, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y hay varias razones por las que solemos a veces llegar a ese tipo de conclusiones. En primer lugar, porque todos somos pecadores, tenemos suficiente cola que nos pisen. Entonces, cuando pasa algo decimos: caray, entonces sí, mis pecados me están alcanzando. Finalmente se agotó la paciencia de Dios. Algo hice como para que me ocurra este mal. En segundo lugar, llegamos a esta conclusión porque confundimos consecuencias naturales con castigo divino. A veces pensamos que Dios nos está castigando cuando en realidad solamente estamos viviendo las consecuencias de nuestras decisiones. Por ejemplo, si yo descuido mi dieta, no puedo luego decir que Dios me aumentó de peso. ¿Sí? O si me juego todo mi dinero, no puedo decir que Dios me mandó a la bancarrota. No, simplemente mis decisiones buenas o malas, tienen consecuencias. No confundamos castigo de Dios con consecuencias naturales. No saquemos conclusiones equivocadas. Número 2. Dios puede manejar tus preguntas difíciles. En lugar de llegar a conclusiones equivocadas, trae tus interrogantes, trae tus dudas, trae tus cuitas a Dios. Yo no recuerdo si me enseñaron mal o aprendí mal, pero crecí creyendo que nunca se debe cuestionar a Dios. Pero cuanto más reflexiono en las Escrituras, encuentro que muchos de sus grandes personajes precisamente hicieron eso. Dudaron, lucharon. Adán, Eva, Abraham, Sara, Moisés, Job, David. Todos lucharon, todos dudaron. Juan el Bautista, todos los discípulos de Jesús, no solamente Tomás, todos huyeron dudosos. Sin embargo, estos gigantes espirituales llegaron a ser grandes. Prefirieron luchar con Dios, aunque salieran como Jacob cojeando de la experiencia, pero prefirieron luchar con Dios que dejar a Dios fuera. Dios, por su parte, no los reprendió, mucho menos los rechazó a ninguno de ellos. Mi ejemplo favorito de la lista es Juan el Bautista, porque si alguien conocía la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, era Juan el Bautista. Recordarán que Juan fue enviado como precursor a Jesús, es decir, para abrirle paso a Jesús. Incluso Jesús no empezó su ministerio sin que antes Juan lo señalara con su dedo y dijera: he aquí el Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego lo bautizó, luego Jesús empezó su ministerio público. Si alguien conocía la identidad de Jesús, era Juan el Bautista. Pero cuando Juan se encuentra en la cárcel, empieza a luchar con la fe, empieza a dudar, tiene preguntas difíciles, pero hizo lo correcto. Mandó a sus siervos o mandó a sus mensajeros con Jesús: vayan a preguntarle a Jesús si Él es el Mesías o debemos de esperar a otro.
Ojo, el mismo que dijo, el Cordero, he aquí el Cordero de Dios. Ahora está diciendo, vayan y pregunten si Él es o debemos de esperar a otro. Vienen los mensajeros, Jesús está en medio de una reunión predicando, ministrando a la multitud. Y vienen estos y le dicen, Jesús, disculpa la interrupción, pero Juan nos ha enviado a preguntarte si tú eres el Mesías prometido o debemos esperar a otro. Jesús ni les contestó, empezó a ministrarle a la gente enferma, a la gente endemoniada, empezó a liberar, empezó a sanar y luego dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído, él tendrá una conclusión de lo que ustedes le digan. Y cuando ellos se están yendo, casi que le dan la espalda apenas a Jesús, Jesús vuelve con la multitud y dice esto: de entre los hombres nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esto me vuela la cabeza, porque yo digo, wow, Jesús en esencia está diciendo, de entre los hombres nacidos de mujer no hay mayor profeta que este dudoso que acaba de enviar a sus dos mensajeros a preguntarme si acaso soy yo el Mesías o debe esperar a otro. ¿Te das cuenta? Esta es una gran noticia para todos los dudosos. No levanten la mano, pero aquí te va la noticia entre tú y yo. Te digo, dudar no te descalifica de llegar a ser grande en la fe. Tener preguntas difíciles no te descalifica de ser grande en la fe. Todo lo contrario. Puede ser el vehículo, esa duda que te lleva a buscar más profundamente al Señor. ¿Estás conmigo? Según los lingüistas expertos en el habla, las preguntas tienen diferentes funciones en la conversación. Una de ellas es fomentar la intimidad, es decir, familiarizarse con alguien. En otras palabras, tus dudas pueden ser tu mayor motivador para buscar a Dios de una manera más profunda. Entonces, en nuestra historia, la respuesta de Elías fue brillante, porque él no responde a los interrogantes de la mujer, como que de alguna manera él sabía, no hay nada que yo pueda decir en este momento para quitarle este dolor de madre que ella está sintiendo. Entonces no la reprendió, no la cuestionó, no razonó con ella, no discutió con ella, no se defendió. ¿Cómo me acusas de ser yo el culpable después del milagro que hice? No, él no hizo nada de eso, simplemente respondió. Versículo 19, Elías le contestó, dame a tu hijo. O sea, casi que puedes percibir que trató las palabras de la mujer como el viento. Entendió, es una mujer desesperada, es una madre que está de luto, está diciendo todas estas cosas insensatas, está queriendo buscar quién tiene la culpa. Y lo único que él dice con un corazón tierno es, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. ¿Notas que Elías no tomó las acusaciones de esta mujer personal? De hecho, él no se enfocó en ella, se enfocó en el niño. Y te lo digo porque casi que puedo sentir en este mismo momento, Dios está haciendo lo mismo. Quizás tú viniste el día de hoy con muchas preguntas. Es más, no viniste por voluntad propia, viniste porque mamá te trajo. Mamá, ¿qué quieres para el Día de las Madres? Quiero que vayas conmigo a la iglesia. ¿Sí? Porque por tu propia voluntad no hubieras venido. Quizás estás aquí y estás molesto incluso con Dios, porque le culpas por la adversidad que estás enfrentando, por el dolor que estás experimentando. Quizás estabas encaprichado durante la alabanza, yo no voy a cantar, yo no voy a levantar las manos, no tengo por qué darle gracias a Dios. Estoy aquí por el Día de las Madres, quizás yo nunca vuelva a la iglesia. Y aún así, puedo escuchar el corazón de Dios, que simplemente te dice con ternura, dame tu problema, ponlo todo en mis manos. ¿Cuál es tu dolor? Tienes tus preguntas difíciles, pero ¿sabes qué? Yo soy un Dios grande, yo puedo manejar tus preguntas difíciles. Tráemelas a mí y escúchame, te tengo que decir esto. Te irá mejor trayendo tus preguntas difíciles a Jesús que trayéndoselas a Google. Dios va a tener mejor respuestas que tus seguidores en Facebook,
o en Instagram. Es mejor que le abras tu corazón a Jesús que a tu suegra chismosa. Ni en el Día de las Madres las puede perdonar, suegras, Dios les bendiga. Pero sabes que incluso la psicología moderna tiene un principio. Ellos dicen, no puedes negar tus sentimientos ni hacerlos desaparecer, así que debes expresarlos. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿con quién debemos expresarnos? Salmo 62, versículo 8, dice el salmista, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Así que no saques conclusiones equivocadas, tráele tus preguntas difíciles a Dios. Número 3, no busques la causa, busca el propósito. Versículo 20 de nuestra historia, después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y luego dice, el Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Ahora, si te preguntas por qué Elías se acostó 3 veces sobre el niño, no puedo ayudarte mucho, no tengo idea. Lo único que puedo especular es que Elías quería identificarse de la mejor manera que él pudiera con el niño y su necesidad. Y ese es un factor muy importante cuando estás intercediendo por las personas, meterte en tus zapatos, tratar de sentir su dolor, tratar de compadecer con ellos. Pero hay un par de cosas que sí sabemos y no quiero que te las pierdas. Número 1, Elías, igual que la viuda, hizo preguntas difíciles ante Dios. Señor, ¿por qué has traído esta desgracia? ¿Por qué provocaste la muerte de este muchacho? Y debo decirte que está bien cuestionar a Dios, pero también debo advertirte, no todas las preguntas son creadas iguales. Porque una cosa es cuestionar a Dios pidiendo entendimiento, otra cosa es cuestionar a Dios expresando incredulidad. Lo vuelvo a decir. Una cosa es preguntar porque careces de información, otra cosa es preguntar porque estás socavando, estás de alguna manera expresando incredulidad. ¿Estás conmigo? Hay un buen ejemplo de esto en el Nuevo Testamento, cuando el ángel Gabriel se aparece a María para anunciarle el nacimiento de Jesús y a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Tanto María como Zacarías le hicieron al ángel la misma pregunta exacta. Los dos dijeron, ¿cómo será esto? Pero obtuvieron respuestas muy diferentes. María dice, ¿cómo será esto? No conozco varón. Y Jesús dice, porque para Dios nada es imposible. Y Zacarías dice, ¿cómo será esto? Ya estamos ancianos. Y el ángel le dice, por tu incredulidad vas a quedar mudo hasta que esto suceda. O sea, la misma situación, el mismo ángel, la misma pregunta, pero dos respuestas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque Dios conoce los motivos del corazón. Él escudriña tu corazón. Y Él sabe, el problema no es la pregunta, es si acaso vienes con el corazón correcto. ¿Estás deseoso de más información o estás expresando incredulidad? ¿Estás conmigo? Entonces yo creo que Dios trató a las palabras también de la viuda como el viento. Quizá estaba expresando incredulidad, pero venía de un corazón desesperado y un corazón con luto. Pero Elías también hizo preguntas. No estoy sugiriendo que Elías estaba expresando incredulidad, todo lo contrario. Tenía preguntas difíciles, pero luego él responde con una oración de fe. Oh Señor Dios mío, por favor, deja que la vida de este niño regrese a él. No quiero que nadie se pierda esto. Quiero que notes algo muy importante. La viuda le trajo sus preguntas a Elías y luego Elías se las llevó a Dios. Pero Dios nunca contestó esas preguntas.
Porque tienes derecho a hacer tus preguntas, pero Dios se reserva el derecho de contestarlas o no. Eso se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios quiere decir que Dios no te debe nada, ni explicaciones. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere y como quiere. Pero escúchame, aunque Dios no respondió a las preguntas de Elías, sí respondió a la oración de Elías. Y el Señor escuchó, dice el versículo, la oración de Elías, y la vida del niño volvió y revivió. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que Dios responda a tus preguntas o que Dios responda a tus oraciones? Porque si Elías hubiera esperado una respuesta a su pregunta, nunca hubiese orado. A la viuda, yo estoy seguro, realmente no le importaba la causa de la muerte de su hijo. Lo único que ella quería era recuperarlo, y eso es lo que consiguió. De nada te sirve encontrar la causa. De nada le hubiera servido a la mujer saber por qué pasó esto. Lo que ella quería era que su niño regresara con vida. Yo conozco a personas que dicen: hasta que Dios no me responda por qué le pasan cosas malas a personas buenas, hasta que Dios no me responda eso, yo no voy a creer en Él. Hasta que Dios no me responda por qué tuve que pasar esto, por qué tuve que sufrir aquello, hasta que Dios no me lo explique, yo no voy a creer en Él. Lamento decirte, te vas a quedar esperando. Puede que Dios nunca te conteste tus preguntas, pero sí contesta tus oraciones. Si con todo y tus dudas tú clamas a Él y le dices: Señor, sana mi corazón y salva mi alma, esa oración Dios siempre la va a contestar. Y las oraciones contestadas son mejores y más importantes que las preguntas contestadas, porque las preguntas contestadas, las preguntas respondidas podrán informarte, pero las oraciones respondidas podrán transformarte. Así que tráele tus preguntas difíciles al Señor, pero no busques la causa, busca el propósito. Versículo 23 de Lucas 17, de primer libro de Reyes 17. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, creo que sí. Entonces la mujer le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios, y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Entonces aquí se nos revela la causa, se nos revela el propósito, más bien, no se nos revela la causa, pero el propósito. Esta mujer gentil había llegado a la fe en el único Dios vivo y verdadero. Y ese es el propósito de toda la historia de Elías. Elías había demostrado el poder de Dios en el territorio del falso Dios Baal. Y esta madre, que era gentil, había llegado ahora a saber que hay solo un Dios, y no se llama Baal. Es el Dios de Israel, es el Dios de Elías, y ahora era su Dios también. Amén. Y aquí va lo último que aprendemos sobre vivir en la ambigüedad. Número 4, que haya esperanza más allá de esta vida. Este relato nos está apuntando a otros relatos que vendrían. Quizás a ustedes les sorprenderá saber que hasta este punto en las Escrituras no se ha registrado ninguna otra resurrección. Esta es la primera resurrección que se registra en la Biblia, cuando Elías resucitó al niño o al hijo de la viuda. Y esto hace que la oración de Elías sea aún más impresionante, porque él estaba pidiendo algo sin precedentes. No existía ningún manual para resucitar a los muertos. Ni siquiera Elías mismo entendía lo que estaba pasando. Pero ahora sabemos que Dios nos estaba dando un presagio del ministerio de Jesucristo. Nos estaba dando una ventana de lo que, una luz, una ventana, una vista de lo que venía. Porque en su ministerio terrenal, de acuerdo a los evangelios, hay 3 personas a quien Jesús resucitó. De hecho, la primera resurrección ocurrió casi idéntico a lo que pasó con Elías. Era un cortejo fúnebre, la Biblia dice, de un joven hijo de una viuda. Mire lo que dice Lucas 7:14. Luego Jesús se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús,
Te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Y mire esto, un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Observe que en esta historia también, igual que en la de Elías, la gente llegó a la fe en Jesús. Es decir, desde los tiempos de Elías, Dios venía preparando al pueblo de Israel para el ministerio de Jesús. Al final, Jesús mismo, el Hijo del Dios viviente, murió en una cruz, en un monte llamado el Calvario, pero al tercer día resucitó. Murió por nuestros pecados y resucitó para que tengamos nosotros también vida eterna. La Biblia le llama a Jesús las primicias de una gran cosecha. Primera de Corintios 15:23. Esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tenemos una esperanza más allá de esta vida. Todo el que ha muerto en Cristo tiene esperanza más allá de esta vida. Todos los que estamos en Cristo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que puedas llegar a pasar en este ambiguo viaje de la fe, debes saber esto: hay esperanza más allá de esta vida. Hay una resurrección después de esta vida. Se acerca un día en que se borrarán todas las dudas, todo sufrimiento cesará. Él enjugará toda lágrima de tus ojos. No habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Nuestros cuerpos terrenales resucitarán para vivir para siempre. Resucitarán en gloria, resucitarán en fuerza. Y gracias a Dios Todopoderoso, porque para aquellos de nosotros que hemos creído hay esperanza más allá de esta vida. Si tú recibes esta palabra, dale 10 segundos de tu mejor exaltación al Dios de la gloria, al Rey de todos los reyes. Gracias, Señor. Gracias porque nunca nos dejas solos. Ponte de pie conmigo. Quiero que hagamos 2 oraciones. La primera oración, quiero invitar a todos los que no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Repito, viniste porque quizás estás acompañando a mamá, pero te das cuenta que tienes que apropiarte de la fe tú mismo. No puedes depender de la fe de mamá ni de nadie más. Quizás hoy viniste con muchas preguntas, muchas dudas, muchas razones por qué tú no sirves a Dios, pero Dios, tú sabes, te habló a través de la palabra. Y tú dices: ¿sabes qué? Me niego a seguir de incrédulo. Voy a depositar mi fe en Jesús y lo voy a hacer mi Señor y Salvador. Si ese eres tú, quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro y ores con nosotros. Digas: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te confieso mi Señor y mi Salvador. Me dedico a servirte el resto de mis días. Abrazo la gracia, recibo el perdón. Jesús, por mi salvación te doy las gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida. Bienvenido a la familia. Y esta es la segunda oración. Quiero que si tienes a mamá allí cerca, mamá, tienes a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, que los tomes de la mano, y los que puedan venir aquí al altar, vamos a pasar al altar. Los que no puedan llegar, porque somos muchos, no importa que no llegues, con que te quedes en el pasillo, simplemente acercarse, es decir: Señor, después de recibir tu palabra, rehúso estancarme en el mismo sitio. Voy a acercarme a mi bendición, voy a acercarme a mi propósito, voy a acercarme a mi oración contestada. Rehúso quedarme en el mismo sitio. Quiero que vengas, toma mamá, tráetela, o mamá, agárralos a ellos, diles: hoy no tienes opción, hoy es Día de las Madres, hoy se hace lo que yo digo. ¿Sí? Porque soy tu mamá y punto. Este es el momento para sacar esos refranes de autoridad, frases de las mamás. Y los que van pasando, vénganse hasta el frente para dejar
lo más que podamos el lugar para los que van llegando. Vengan todos los que puedan. Los que no alcancen a llegar, aunque sea en el pasillo, y los que no, pues ahí en su silla. Pero tome a mamá. Hay lugar aquí a mi izquierda todavía. Y mire lo que vamos a hacer. Ahí viene gente de arriba y los vamos a esperar. Mire lo que vamos a hacer. Ya oramos por las mamás. Ahora yo quiero que las mamás oren por sus hijos, oren por sus familias. No hay nada más poderoso que la oración de una madre. Y te digo, hay algo de lo cual nunca te vas a escapar, hijo, hija, tú que has sido rebelde, tú que no conoces a Dios, nunca podrás escaparte de la cobertura de la oración de tu madre. Hay algo muy poderoso de una mujer temerosa de Dios, una mujer que camina con Dios, que pone su fe en Jesús. Hay algo poderoso de sus oraciones. Tengo un amigo que su mamá le dijo: hijo, lamento decirte, estás sentenciado a ser cristiano. Porque la mamá sí ora. Y yo quiero que recibas de tu mamá una bendición, que ella te cubra con la oración, que solamente ella puede expresar desde un corazón de una madre, y que tú lo recibas. Una de las maneras en que Dios nos bendice es a través de este amor que nosotros conocemos como el amor de mamá. Así que mamá, toma este minuto, vamos a cantar y vamos a bendecir sus vidas, y ustedes van a bendecir las vidas de sus hijos y de sus familias, y todos vamos a experimentar la bendición colectiva de Dios sobre esta casa. ¿Lo cree conmigo? Levante sus manos, abra su corazón y vamos a clamar al Señor. Vamos a declarar su bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre las metas, los sueños que tenemos como familia, las cosas que queremos ver. Este es un momento, mamá, vamos, ora por tus hijos. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.